El mundo está lleno de misterios no resueltos que ni siquiera los científicos pueden comprender. Desde formaciones rocosas misteriosas hasta demonios de pantano. Acompáñanos mientras exploramos 20 lugares misteriosos que los científicos aún no pueden explicar. Mesetas de Barza Kelmes. Barza Kelmes es árabe para el lugar del no retorno. Obtuvo su apodo debido a varios informes de personas que regresaron años o incluso décadas después de visitar la isla, aunque solo se quedaron 2 o 3 días. Hubo un rumor urbano recurrente sobre actividades paranormales en la isla durante la segunda mitad del siglo XX. El cuento alcanzó su punto máximo a principios de la década de 1990, cuando una revista de ciencia popular publicó un extenso artículo sobre estos eventos, citando al estudiante de medicina local Sergei Lukianenko como su principal fuente. Proporcionó una historia fascinante sobre el cambio del flujo del tiempo en la isla y supuestos encuentros con ovnis, e incluía cartas y relatos de pescadores locales sobre extrañas variaciones temporales, expediciones que desaparecían y otras rarezas. Sin embargo, más tarde se descubrió que las historias eran una serie de elaboradas bromas perpetradas por sucesivas generaciones de escritores y periodistas locales, que los medios de comunicación centrales de la Unión Soviética habían creído y recogido para aumentar el interés público. La roca ola. El océano no es el único lugar en Australia donde puedes atrapar una ola. Una impresionante ola que nunca se rompe y está completamente congelada en el tiempo se encuentra a solo 3 kilómetros al este del tranquilo pueblo de Hayden, en el área de oro de Australia. A lo largo de los años, la roca ola ha desempeñado un papel importante en la vida de los aborígenes australianos. Los Bayardong de Australia Occidental creían que la roca ola fue cortada por una serpiente arcoíris llevando su cuerpo a un pozo de agua. La formación de granito se asemeja fuertemente a una ola rompiendo. Un artículo de National Geographic en la década de 1960 popularizó el lugar. La roca tiene 2.63 mil millones de años, mucho antes de que los dinosaurios habitaran la Tierra. Tiene 15 metros de altura y 110 metros de largo, y forma el lado norte de Hayden Rock, un masivo Inselberg, un término alemán para una montaña-isla que se refiere a una colina que se eleva abruptamente desde una llanura nivelada. Cascadas de la Llama Eterna. Cascadas de la Llama Eterna es una cascada de 35 pies con una gruta que alberga una pequeña luz titilante de aproximadamente 8 pulgadas de altura, que fue encendida hace miles de años por los nativos americanos. Durante mucho tiempo, los expertos creyeron que el fuego ardía debido a bolsas de gas que suben desde la antigua y muy caliente roca madre de esquisto. Las altas temperaturas de la roca descomponen las moléculas de carbono en el esquisto, produciendo gas natural. Sin embargo, los científicos descubrieron que el esquisto debajo de la cascada no está lo suficientemente caliente, ni es lo suficientemente antiguo como para generar bolsas de gas. Esta llama y estas filtraciones han ocurrido en esos lugares durante millones de años, y saben que la roca fuente, que está a unos 400 metros de profundidad, no es particularmente cálida. A esta temperatura, ni siquiera debería estar produciendo mucho gas, pero lo está, y no se está agotando. Entonces, su idea es que la creación continua de gas en profundidad se debe a un mecanismo separado. En otras palabras, algo más debe mantener la llama eterna ardiendo, pero los investigadores aún no saben qué es. Formación rocosa de Al-Nasla'a. La formación rocosa de Al-Nasla'a se eleva sobre su entorno, con petroglifos que datan de miles de años atrás e indicios de ocupantes humanos que se remontan a la Edad del Bronce. Su característica más notable, sin embargo, es que está dividida por la mitad, con cada pieza del bloque reposando sobre un delgado y pequeño pedestal. Aunque muchas personas cuestionan si la naturaleza podría haber generado tal característica, 3 importantes factores geológicos son responsables de una de las formaciones rocosas más impresionantes del mundo. En la parte posterior de Al-Nasla'a se puede encontrar otra articulación fracturada paralela a la fisura principal, lo que podría ser una pista. La erosión de arenisca y caliza conduce a características espectaculares en toda la península arábiga. Los terremotos y las líneas de falla podrían haber desempeñado un papel en la formación de la fisura de Al-Nasla'a. Aunque su destino es inevitable, Al-Nasla'a sigue siendo una maravilla geológica. Torre de la Doncella en Bakú. La Torre de la Doncella es una famosa estructura del siglo XII en Bakú, la antigua ciudad de Azerbaiyán. Este edificio, que fue añadido a la lista de monumentos históricos del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2001,
Es crucial para la historia y la cultura de Azerbaiyán. Sorprendentemente, esta extraña estructura se puede encontrar en el reverso del billete de 10 manats de Azerbaiyán y en membretes oficiales. El nombre de Torre de la Doncella, también conocida como Hisa Galasi en azerí, evoca misterio. Esta estructura circular de 7 pisos tiene 100 pies de altura y 55 pies de diámetro. Se dice que el rey encerraba a muchas jóvenes vírgenes dentro para matrimonios forzados. En su interior pueden caber alrededor de 200 personas a la vez, pero no se sabe nada sobre su fecha exacta, función y antecedentes históricos. La torre es un destacado ejemplo de arquitectura zoroástrica preislámica. Los primeros zoroastrianos veneraban los 4 elementos de la tierra: el fuego, el aire y el agua. Esta torre da fe de sus prácticas devocionales, pero muchos creen que el papel de la Torre de la Doncella era defensivo. No se puede pensar de otra manera al estar en las afueras de una ciudad fortificada y en la costa del mar Caspio. También hay una historia intrigante de cómo un gran terremoto libró a la gente de la esclavitud y el asedio de la ciudadela de Bakú. Esta torre, que fue construida inicialmente como un templo y luego renovada como torre de defensa, tiene una gran importancia histórica y cultural en Azerbaiyán. El Gran Agujero Azul. Hay un enorme sumidero submarino frente a la costa de Belice que se extiende 125 metros en la corteza terrestre. Se llama el Gran Agujero Azul. Buzos y snorkelers han estado navegando por las aguas superficiales durante décadas, pero pocos se han atrevido a aventurarse más profundo y explorar lo que yace más allá de la oscuridad. En el invierno de 2018, un equipo de acuáticas submarines comenzó su descenso hacia el fondo del agujero azul. Su misión era crear un mapa tridimensional del interior del sumidero, pero en el camino se encontraron con vistas comunes y no tan comunes. A medida que el equipo descendía, encontraron los sospechosos habituales: tiburones de arrecife, tortugas y corales gigantes. Pero al llegar a los 90 metros, la vida comenzó a desaparecer. El culpable era una gruesa capa de sulfuro de hidrógeno tóxico que se extendía por todo el ancho del sumidero como una manta flotante. Tal vez era hora de salir de allí. El Triángulo de las Bermudas. La leyenda del Triángulo de las Bermudas comenzó con la desaparición inexplicada de un grupo de aviones militares que transportaban a 14 hombres frente a la costa sur de Florida en diciembre de 1945. Supuestamente, el líder del vuelo dijo: «Estamos ingresando a aguas blancas. Nada parece estar bien», antes de perder contacto por radio. 13 hombres más enviados a buscar a los aviadores desaparecidos también se esfumaron. Se han vinculado otras desapariciones y encuentros misteriosos al área del océano que forma un triángulo con vértices en Bermudas, Florida y Puerto Rico. 2 aviones de pasajeros de British South American Airways desaparecieron en la zona con un año de diferencia en 1948 y 1949. Nunca se encontraron explicaciones ni restos. Las víctimas atribuidas al área en muchos libros y documentales incluyen un gran petrolero, un yate de placer y un pequeño avión de pasajeros. Libros como El Triángulo del Diablo, Limbo de los Perdidos y El Enigma del Triángulo de las Bermudas sugieren explicaciones sobrenaturales. Se ha culpado a extraterrestres en naves espaciales, agujeros de gusano y al mítico continente perdido de la Atlántida, pero nunca se ha presentado evidencia concreta. Colina de las Cruces. La Colina de las Cruces es un lugar de peregrinación en el norte de Lituania. La historia exacta de la práctica de dejar cruces en la colina es desconocida, pero se cree que las primeras cruces se colocaron después de una revuelta en 1831. A lo largo de los siglos, los visitantes católicos han llevado no solo cruces y crucifijos, sino también estatuas de la Virgen María, tallas de patriotas lituanos y miles de efigies en miniatura y rosarios. El número preciso de cruces es desconocido, aunque las estimaciones lo sitúan entre 55.000 y 100.000 en 1990 y 2006. Es un lugar de peregrinación católica popular en Lituania. El lugar ha llegado a representar la persistencia pacífica del pueblo lituano a pesar de los peligros que sufrieron a lo largo de la historia. Lituania se convirtió en parte del Imperio ruso tras la tercera partición de la mancomunidad polaco-lituana en 1795. En 1831 y 1863, polacos y lituanos intentaron pero no lograron derrocar a los gobernantes rusos. Estas 2 revueltas están vinculadas a los orígenes de la colina. Cuando las familias no pudieron identificar los cuerpos de los rebeldes caídos,
comenzaron a erigir cruces simbólicas en el sitio de un antiguo fuerte en la colina. Tras la caída de la Unión Soviética en 1990, la elaboración de cruces lituanas se volvió extremadamente popular. La colina se erigió como un tributo al compromiso del pueblo lituano de mantener vivas sus identidades religiosas y nacionales durante estos tiempos difíciles. Como resultado, el número de cruces aumentó en los años postsoviéticos. El público lituano, libre de la opresión religiosa, pudo practicar sus creencias religiosas sin temor a la persecución. Demonios del pantano. Miniatura. En nuestra miniatura podemos ver a una mujer cubierta de algas que está durmiendo. ¿Es real o es un demonio del pantano? Sophie Prestigiacomo, una escultora y artista francesa, creó estos demonios del pantano, viviendo cerca de los pantanos salobres de la Réserve naturelle des Marais de Séné, en Bretaña. Una de sus pasiones siempre ha sido adentrarse en el pantano, caminar por crujientes puentes de madera y observar cómo el paisaje cambia con las mareas que inundan cíclicamente parte de la tierra. Como recuerda Sophie, ocurrió un incidente fatídico durante una de estas excursiones: su encuentro con un alga. Sophie comprendió la ductilidad de este material en el área artística al ver que la textura de las algas se asemejaba a la piel humana y cuando se secaba adquiría la consistencia de la tela. Los Homo algus de Sophie Prestigiacomo están completamente moldeados con barro y algas, salvo por la armadura de metal que mantiene la posición deseada. Los elementos naturales impactan y modifican constantemente esta especie de arte efímero. Cuando las esculturas comienzan a desmoronarse, la artista realiza trabajos de restauración, pero su destino es desgastarse por completo, tarde o temprano. Las Piedras Navegantes. El Parque Nacional del Valle de la Muerte, ubicado en la frontera de California y Nevada, fue establecido en 1933 y alberga uno de los fenómenos más extraños del mundo: rocas que se desplazan por el suelo del desierto sin una causa gravitacional aparente. Las rocas, conocidas como piedras navegantes, varían en tamaño desde unas pocas onzas hasta cientos de libras. Cuando láminas grandes y delgadas de hielo flotan en un estanque invernal efímero, las rocas se mueven. Se han observado y estudiado rastros de rocas deslizantes en varios lugares, incluida la playa Little Bonnie Claire de Nevada y, sobre todo, la playa Racetrack en el Parque Nacional del Valle de la Muerte, donde la cantidad y longitud de los rastros son notables. Llanura de jarrones. La llanura de jarrones es una colección de enormes jarrones de piedra dispersos en la llanura de Xieng Kouang, en las tierras altas de Laos. La mayoría de las construcciones de piedra están compuestas de roca sedimentaria. Cada una de ellas puede pesar hasta 14 toneladas. La procedencia de los jarrones es desconocida en este momento, aunque los arqueólogos estiman que se utilizaron entre 1500 y 2000 años atrás. Muchos académicos creen que los jarrones fueron utilizados originalmente como urnas funerarias o almacenamiento de alimentos. Según la tradición local, los jarrones fueron construidos por Kun Cheung, un antiguo monarca de gigantes que vivía en las tierras altas. Se dice que Cheung inventó los jarrones después de una larga y exitosa batalla para elaborar grandes cantidades de vino de arroz, lao lao, para celebrar. Aunque la llanura de jarrones está siendo considerada para el estatus de Patrimonio Mundial de la UNESCO, el área sigue siendo uno de los sitios arqueológicos más amenazados del mundo. Miles de bombas sin explotar de la guerra secreta de la década de 1960 permanecen, y algunas de ellas siguen causando lesiones hasta el día de hoy. Como resultado, solo algunos sitios y la cantera están abiertos al público, mientras varias organizaciones trabajan para eliminar explosivos y solicitan más financiamiento. Cuevas Barabar. Las cuevas Barabar son un conjunto de cavernas excavadas en roca en el estado indio de Bihar. Las cuevas Barabar tienen 7 cuevas, la más antigua de las cuales data del período Maurya. Las cuevas del período Maurya se consideran las cuevas excavadas en roca más antiguas de la India. Son conocidas por sus inscripciones, algunas de las cuales datan del período del monarca Maurya Ashoka. La arquitectura de las cuevas es especialmente notable. 4 cuevas se encuentran en la colina de Barabar, y las 3 restantes se encuentran en la colina adyacente de Nagarjuni. A veces las cuevas en Nagarjuni se consideran un grupo de cuevas separado. Las cavernas fueron talladas en lecho de roca de granito sólido, y la mayoría de ellas tienen 2 cámaras. En general, la primera cámara habría albergado grandes reuniones de devotos, y la segunda albergaba un stupa, una estructura en forma de montículo que contenía reliquias. Debido a la superficie altamente pulida del interior de las cavernas, conocida como pulido Maurya,
Las cámaras producen un efecto de eco distintivo. Se puede imaginar el efecto que esto habría tenido en los fieles reunidos en las cuevas. Gungiwamp, Connecticut. Gungiwamp es un sitio arqueológico cerca de Groton, Connecticut, en los Estados Unidos. La ubicación es famosa por sus numerosas estructuras de piedra. No hay acuerdo sobre la antigüedad o función de estas estructuras. Se han propuesto varias hipótesis sobre la función de las estructuras. Estas hipótesis, basadas en evidencia histórica y arqueológica, a menudo son eclipsadas por afirmaciones más dramáticas, siendo la más notable aquella que afirma que las estructuras de Gungiwamp fueron construidas por monjes irlandeses de los siglos VI y VIII. El sitio de Gungiwamp se divide en dos áreas distintas, los complejos norte y sur. En cada uno de estos sitios hay un acantilado alto, un pantano, un arroyo y estructuras de piedra. La presencia humana en Gungiwamp se remonta hasta hace 4.000 años, según los artefactos desenterrados del sitio. Sin embargo, las características arqueológicas más notables de Gungiwamp son sus construcciones de piedra. Estas edificaciones se clasifican como filas de piedras en pie, puentes de piedra, cámaras de piedra y círculos dobles de piedra. Los académicos han estado perplejos por estas estructuras durante mucho tiempo. Hay controversia, por ejemplo, sobre la antigüedad de las estructuras y la identidad de sus constructores. Mientras algunos creen que las estructuras fueron creadas por colonos europeos durante el período colonial, otros creen que fueron construidas por nativos americanos antes del siglo XVII. Otros sostienen que las construcciones de piedra fueron hechas por monjes irlandeses que llegaron a América del Norte entre los siglos VI y VIII después de Cristo. Se dice que los monjes navegaron a través del Atlántico para evitar a los vikingos. Esta afirmación sensacional parece ser popular y se repite con frecuencia, a pesar de la falta de datos sustanciales que la respalden. Skellig Michael. La majestuosa Skellig Michael es uno de los dos sitios de Patrimonio Mundial de la UNESCO de la República de Irlanda. El monasterio de San Fionnan, una de las primeras fundaciones del país, se encuentra en esta impresionante roca frente a la costa de Kerry. Los monjes que vivían allí rezaban y dormían en casas de piedra en forma de colmena, muchas de las cuales todavía se mantienen en pie hoy en día. En el siglo XIII, los monjes abandonaron la isla y se convirtió en un lugar de peregrinación y refugio para los católicos durante las leyes penales. Seguir los pasos de los monjes implica subir 618 escalones altos y desiguales. Llegar a la cima es difícil, pero vale la pena el esfuerzo. Además de la riqueza histórica, la isla tiene una tremenda abundancia de vida aviar. Little Skellig tiene la segunda colonia de alcatraces más grande del mundo, Cañón Antelope. Antelope Canyon, un majestuoso cañón de ranura justo al este de Page, en el norte de Arizona, es una de las formaciones geológicas más hermosas e impresionantes del mundo. Es una escultura masiva de arenisca con altas paredes sinuosas. El cañón es un sueño para los fotógrafos, con su estructura ondulante y rayos de luz que brillan directamente en las aberturas del cañón, dándole un aspecto sobrenatural. La erosión del agua ha esculpido Antelope Canyon durante millones de años. El Antelope Canyon superior es conocido por el nombre navajo Tsi-Biganilini, que significa el lugar donde el agua fluye entre las rocas. El cañón, que alguna vez fue hogar de manadas de antílopes pronghorn, ahora forma parte del capítulo Lechi de la nación navajo y atrae a amantes de la naturaleza de todo el mundo por su belleza notable y mística. Las paredes del cañón se elevan 120 pies sobre el lecho del arroyo, creando una catedral de arenisca de tono rojizo y remolinos. Se permite explorar esta maravilla natural, pero se necesitan recorridos guiados. Hay muchos operadores turísticos registrados para elegir que no solo lo llevarán al cañón, sino que también le proporcionarán una gran cantidad de conocimientos sobre la historia, la geología y la cultura del área. A los fotógrafos les encantará tomar fotos, pero los populares rayos de luz no siempre son visibles. El verano es la mejor época para ver los rayos, con las mejores vistas entre finales de marzo y principios de octubre. Cuevas de Fingal. La niebla que de vez en cuando envuelve Staffa, una isla a 8 millas al oeste de Mull, en las Hébridas interiores de Escocia, es tan espesa como las nieblas que ocultan la verdad sobre Fingal. ¿Fue él un coloso o simplemente un hombre? ¿Era él Fionn Mac Cumhail, el héroe irlandés, un hombre de Man o un escocés? ¿Y cuál es su relación con la notable gruta en la costa sur de Staffa? Al acercarse desde el agua, la cueva de Fingal parece demasiado hermosa, demasiado arquitectónicamente planificada para ser natural.
un agujero en forma de corazón de 42 pies de alto y rodeado de las mismas columnas hexagonales de basalto que revisten la calzada del Gigante en Irlanda del Norte. Una de las primeras atracciones turísticas de Escocia, fue un lugar de encuentro de celebridades que atrajo a visitantes como Wordsworth, Keats, Tennyson y Turner a sus profundidades. Esto se debe a que la cueva de Fingal tiene otra característica, que se refleja en su nombre gaélico, An Uamh Bin, o la cueva de la música. La acústica cristalina creada por las columnas de basalto y el techo abovedado llevaron a Mendelssohn a componer su Obertura de las Hébridas. Es una maravillosa obra de arte. Misterioso Chimenea de Labuan. Una chimenea de ladrillos rojos de 100 pies de altura se encuentra en una elevación en el norte de la isla de Labuan, frente a la costa de Malasia Oriental. En términos de chimeneas, no es nada especial. Solo una torre de ladrillo cuadrada con 2 arcos en la base y una hermosa cornisa en la parte superior. Pero ¿por qué fue creada? Ha desconcertado a los arqueólogos durante décadas. Se han propuesto varias hipótesis para explicar su propósito. Algunos pensaron que pertenecía a una casa incompleta, mientras que otros pensaron que era un faro o una torre de campana. La explicación más probable conecta la chimenea con operaciones anteriores de minería de carbón en la zona. La misteriosa chimenea, según los expertos, formaba parte de esta nueva instalación de fabricación de ladrillos. Estaba cerca de un suministro inagotable de carbón y grandes recursos de arcilla. Estaba ubicada en el punto más alto de la isla, donde las brisas predominantes podían llevar el humo y los contaminantes venenosos lejos del asentamiento. Sin embargo, las minas no se desarrollaron como se esperaba y fueron cerradas permanentemente en 1977. Para 1913, todos los edificios y talleres de ladrillos habían sido desmantelados y cientos de miles de ladrillos habían sido transportados a Victoria en tren. En otros 100 de años, prácticamente todas las evidencias de la comunidad de Coal Point habían desaparecido, al igual que la memoria de la fábrica de ladrillos. La misteriosa chimenea es el único vestigio sobreviviente de esta empresa olvidada. Teatro Andrómeda. Hay una rara área suspendida entre el suelo y las estrellas en Santo Stefano Quisquina, en la provincia de Agrigento, en Italia. Es el Teatro Andrómeda, un espejo del cielo que aún no es ampliamente conocido por la mayoría de las personas, pero ofrece un espectáculo único. La construcción está bien iluminada por luz natural y no hay evidencia de artificio o ayuda eléctrica. Todo ha sido diseñado para integrarse con la naturaleza. Al ascender por los escalones de piedra hasta el pequeño corredor de entrada, se puede ver la extensión de asientos blancos y la abertura al cielo detrás del escenario. El tiempo parece estar suspendido en un intervalo interminable entre el presente, el pasado y el futuro, con solo la posición del sol definiendo el tiempo, proporcionando tonos iridiscentes durante el día. Hay un silencio casi sagrado. No es casualidad que muchas personas vengan aquí a contemplar. Templo Colgante. El Templo Colgante es una de las maravillas perdidas del mundo, ubicado aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de Datong, China, en la región de Shanxi. Se aferra a una roca de la montaña Hengshan, desafiando aparentemente la gravedad, y consta de 40 cámaras conectadas por un enredo vertiginoso de pasillos. Se dice que el templo fue establecido durante la dinastía del Norte Wei por un monje llamado Liao Ran y renovado alrededor de 1900. Fue construido cortando agujeros en la cara del acantilado e insertando los postes que sostienen los templos. Curiosamente, el templo está dedicado a 3 religiones y representado en 78 estatuas y tallas. El templo de Damanhur se ha hecho conocido como la 8ª maravilla del mundo, un inmenso templo subterráneo creado completamente en secreto por un equipo de no arquitectos que trabajaron sin descanso durante 15 años. Se esconde bajo una casa suburbana en el norte de Italia. Un antiguo corredor de seguros supervisó la extracción de la roca sin ningún plan de construcción o excavación. Hay varias áreas en la construcción, algunas de las cuales tienen techos de más de 25 pies de altura. Una habitación es una pirámide de espejo de 4 lados, coronada con una cúpula de vidrio. El techo del Salón de las Esferas está completamente recubierto de pan de oro. Las paredes y pasillos del templo están completamente cubiertos de murales y esculturas creados por los devotos. Tienen una vibra distintiva de la New Age de la década de 1970. Según la leyenda, el templo representa un viaje profundo dentro de uno mismo. Algunos de estos lugares fueron asombrosos y dan ganas de visitar muchos de ellos. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo cuentas en los comentarios? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado de este video. Por favor,
danos un me gusta y dinos en los comentarios qué piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Gracias por mirar y hasta la próxima.